y recordar ese sacrificio, este hermoso canto que nos recuerda qué es lo que hizo Dios por nosotros, el cual se entregó, y lo que nos toca ahora es alaba a aquel que precio pagó por nosotros. Hoy en la mañana mi esposa enseñaba en escuela dominical en la iglesia y decía una gran verdad, que aunque para nosotros la salvación es por gracia, es gratis, sin embargo a Jesús le costó su vida y tiene un tremendo precio, y por eso es que debemos de darle gracias siempre a Dios por la salvación que tenemos. ¿Cuántos están alegres porque son salvos? La salvación de Dios. Es un privilegio estar con ustedes y poder, hermanos, una vez más abrir la palabra para que juntos aprendamos, porque toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice la misma palabra, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos a nosotros. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted lee, usted va a ser edificado porque Dios va a estar hablándole a su vida. Esta tarde vamos a tocar un tema y vamos a estar basados en el libro de Números. Por favor, abra su Biblia en el libro de Números. Es parte del Pentateuco, es el cuarto libro de la Biblia. Y el tema que vamos a tocar y el cual nos va a llevar a la conclusión en esta tarde es: algo te toca hacer. Algo te toca hacer. Ese es el tema para esta tarde. En los versículos que nos leyeron nuestros hermanos, en el capítulo 1, versículo 47 al 49, se nos presenta el informe, porque déjeme decirle, el libro de Números está caracterizado por eso se llama Números, porque hay una cantidad de números que nos refleja: números de tribus, números de familia, números de sacerdotes, números y números y números y números. Y ahí están incluidas las 12 tribus de Israel. Sin embargo, cuando comenzamos a leer el libro de Números, vemos cómo Dios le pidió a Moisés, en los versículos primeros del capítulo 1, le pide a Moisés que haga un censo. Y mire, esto de hacer censo, eso significa hacer estadísticas. Estadística. Y hablar de estadística es de hablar de números. Por ejemplo, podríamos decir una estadística de Iglesia Columbia. ¿Cuántos asisten regularmente cada mes? Bueno, nos vamos a los números desde enero hasta octubre y podemos decir, posiblemente el promedio de asistencia anda en 1000 miembros. Es un número. Dios habló a Moisés ya cuando el pueblo de Israel había partido de Egipto, ya cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Dios habló a Moisés y le dijo: por favor, Moisés, juntamente con Aarón, levanta un censo. Hazme una estadística de cuántos hombres de guerra tenemos mayores de 20 años. Recuérdese la cantidad de gente que salió de Egipto, aproximadamente 1,5 millones de personas que salieron, de israelitas que salieron rumbo a la tierra prometida. Sin embargo, lo que a Dios en ese momento le interesaba es que Moisés tuviera en claro con cuántos hombres de guerra tenía de 20 años en adelante. Capítulo 1, eso nos narra, dice: de la tribu de tal salieron tantos, de la otra tribu salieron tantos, de la otra tribu, y da números y números y números y números. Pero cuando llegamos al versículo 47 del capítulo 1,
nos dice, pero los levitas, que era una de las tribus, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Ahora, si usted, hermano, pertenece a una congregación y no es contado en la congregación, ¿cómo se sentiría? Quizás se sentiría excluido. Aquí hay preferencias, quizás, ¿verdad? Aquí están viendo a saber qué, pero a mí no me toman en cuenta. Y créeme que de este tipo de quejas hay en las iglesias. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, por favor, Moisés, a los levitas no los cuentes, no los tomes en cuenta, porque para ellos yo tengo algo especial. Y mire, sigue diciendo Dios en el versículo 48, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desmontarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño no se acercará, que se acercare morirá. Entonces la tarea de los levitas, hermanos, no es que estaban siendo excluidos de la iglesia, no es que estaban siendo excluidos de el grupo que había salido de Egipto, sino que había un trabajo especial que iban a desarrollar. Y Dios muy claramente le dice, los levitas será una tribu muy especial, porque ellos serán los que van a servir en el templo, en el santuario. Y recordemos, hermano, antes la presencia de Dios, mientras ellos se movían, la presencia de Dios se movía también, porque llevaban el arca del pacto y ellos tenían que levantar tiendas, ellos tenían que bajar tiendas y moverse, y entonces Dios establece eso, serán los levitas. Y ahí llegamos a un punto, hermano. ¿Por qué escogió a los levitas? ¿Por qué no escogió a los de Gad? ¿Por qué no escogió a la tribu de Rubén? ¿Por qué no escogió a las demás tribus, sino que escogió a los levitas propiamente? ¿Por qué? Y no podemos llegar a otra conclusión, hermanos. Por su propia soberanía como Dios. Dios es soberano y Dios toma decisiones como Él quiere. Amén, hermanos. A usted lo puso en esta iglesia, ¿sabe por qué? No es porque usted haya venido y a mí me gusta aquí, no, es porque Dios ha decidido que usted esté en este lugar. Dios es el que pone en nosotros el querer como Él, es como el hacer. Entonces la voluntad de Dios se está dando una vez más. Y hablar de la voluntad de Dios, hermanos, déjeme decirle, es difícil. ¿Por qué? Porque para nosotros como seres humanos, como personas que vivimos en esta tierra, como personas que vamos a morir un día, porque es la realidad, todos vamos a morir, está establecido, la Biblia lo dice, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces todo hombre va a morir, todo hombre va a morir. Entonces aceptar la voluntad de Dios es bien difícil. Cuando se va uno de nuestros hijos para la universidad, cuesta aceptar que ya no va a estar con nosotros en nuestra casa. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros con mi esposa. Ha sido un año en el cual de tener a todos, pues nos hemos quedado sin nada ahí en la casa. Ya los dos muchachos en la universidad, mi hija se casó y ahora pues tenemos que compartir más tiempo juntitos. ¿Verdad? Juntitos ahí, los dos. Como iniciamos solitos, así estamos ahora solitos. Pero ¿qué de la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios fue que mi hijo fuera hasta Salisbury, Maryland,
y mi otro hijo tuviera que venir hasta Baltimore y tuviera que venirse a vivir cerca de la universidad, y en la casa únicamente nosotros dos. Pero ¿qué cuando vienen las enfermedades? ¿Aceptamos la soberanía de Dios? Nosotros creemos, yo sé, sí, pero en medio de allá, yo no sé por qué a mí me pasa eso. Captar, entender, querer entender la voluntad, la soberana voluntad de Dios es muy difícil para nosotros como humanos. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que la Biblia dice que la voluntad de Dios, la soberanía de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, no es que nosotros querramos comprender cuál es la soberanía de Dios, sino que lo que debemos de dar gracias por lo que Dios hace en nosotros. Y en este caso, los levitas, viéndose excluidos, quizás dijeron: a nosotros no nos van a tomar en cuenta. Los levitas son los llamados a servir en el tabernáculo. Un tabernáculo, hermanos, que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, es interesante ver la estructura del tabernáculo, y ya más adelante lo vamos a ver, porque era un rectángulo donde Dios dio el orden, y ya vamos a ver eso más adelantito, cómo Dios da detalles de cómo tenía que estar constituido, donde se iba a formar el tabernáculo. Pero cuando vamos al capítulo 1, versículo 47 adelante, y comenzamos a leer el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 14, donde se nos vuelve a dar la misma narración del capítulo 1, lo que nos presenta es: Dios es soberano. Él toma decisiones que a Él le satisfacen. Muchas veces las decisiones de Dios no van a ser las que nosotros estemos pensando. Sin embargo, hermanos, todo lo que Dios hace es bueno. Y aunque no nos guste aceptar, porque muchas veces algunas cosas no nos salen como nosotros queremos y como nosotros hemos planeado. Nosotros planeamos de tal forma, pero Dios decide hacerlo de otra forma. Y es lo que dice el profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es soberano. Pregúntese, hermano, ¿por qué lo escogió Dios a usted? ¿Por bonito? ¿Porque tenía dinero o tiene dinero? ¿Por qué más? ¿Por inteligente? ¿Porque es músico? ¿Porque se lleva bien con los demás? No. Dios dice en su palabra que usted y yo, antes de que la fundación del mundo se diera, usted y yo ya había sido puesto en el libro de la salvación. Y eso es la predestinación que había hecho Dios. La soberanía de Dios ya estaba trazada, que en el año no sé cuánto que usted aceptó a Jesucristo, ese año ya Dios ya lo había planeado allá, y Él había dicho: este será mi hijo. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano y Él toma decisiones. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como sus súbditos, como sus servidores, lo que nos toca es aceptarla. Aceptar la voluntad de Dios. Soberanía de Dios. Punto número 1 de esta tarde, que quede bien claro: Dios es el dueño de la iglesia, hermanos. En muchas iglesias hay personas que se han querido apropiar de la iglesia, ¿no es cierto? Gente que pelea por la iglesia y dice: yo no me voy, y si me voy, me llevo las bancas de la iglesia. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Dios. La iglesia es de nuestro Dios, del soberano que ha llamado a un pueblo a ser redimido por su sangre. Otro punto clave, hermanos, en cuanto a la soberanía de Dios y en cuanto a los levitas, y esto es lo que debería de
alegrarnos a cada uno de nosotros, fíjese, porque en aquel tiempo, cuando Dios llamó a los levitas vinieron a sustituir a los primogénitos que habían en el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan cuando en aquella noche que pasó la última plaga en Egipto? Y que dice que todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Pero todos los primogénitos de Dios que estuvieran cubiertos con la sangre del cordero pascual que iba a estar en los dinteles, esos iban a mantener su vida. Entonces dice Dios, yo salvé a aquellos primogénitos, me pertenecen, son míos. Pero ahora dice Dios a Moisés, yo voy a sustituir, ya no voy a tratar con primogénitos, voy a tratar con la tribu de Leví para que ellos sirvan en el templo, en el templo. Ahora, hermanos, la tribu de Leví ya quedó en el pasado. Ahora es la iglesia de Jesucristo. Es usted, soy yo, los que estamos sirviendo en el templo. Por lo tanto, en el siglo XXI, usted y yo somos los nuevos levitas delante del Señor. Ahora, qué privilegio, hermanos, saber de que el primogénito de una familia de Israel tenía muchos beneficios. Tenía doble herencia, por decir algo de la familia. Era tomado muy en cuenta. Los levitas vinieron a sustituir a los primogénitos, por lo tanto los privilegios de los primogénitos pasaron ¿a quién? A los levitas. Y ellos fueron tomados muy en cuenta. Las bendiciones pasaron para ellos, pero los levitas pasaron, y ahora los que somos nosotros, la iglesia. Y los privilegios que tenemos como iglesia es que podemos servir en el templo, podemos adorar en el templo, podemos trabajar en el templo. Pero hay quienes que no les gusta trabajar. Hay quienes que usan aquel himno famoso, pero le cambian la letra y dice, anhelo descansar en el Señor, confiando en el trabajo del pastor. Muchos dicen, que trabajen otros. Y es por eso el tema de esta tarde, hermanos. Algo te toca hacer. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los levitas del Señor en el siglo XXI. Somos los llamados a trabajar en el templo del Señor. Somos los llamados a llevar la palabra del Señor. Somos los llamados a desarrollar y que este hermoso templo que ahora Dios les ha regalado, hermano, que lo tenemos aquí, lo mantengamos lo más bello y precioso que podamos. Porque ¿sabe qué? Aquí está la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Cuál era la labor de los levitas en aquel tiempo? Vamos a la Biblia ahora. Vamos a leer, hermanos, capítulo 3, versículo 14 en adelante. 3, 14. Vamos a leer en primer lugar hasta el 26. Mire, dice, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta los hijos de Leví, según la casa de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones. ¿De cuánto? Mire, Dios toma en cuenta a los niños. De 1 mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Livni y Simei. Los hijos de Coat por su familia son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según la casa de sus padres. De Gersón, y ahí viene la responsabilidad delegada. De Gersón era la familia de Livni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de 1 mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Los descendientes de Gersón fueron 7,500. La familia de Gersón acamparán. Ojo, y aquí está dando instrucciones Dios en cuanto al tabernáculo. Acamparán a espaldas del tabernáculo, o sea,
al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán, ¿el qué, hermano? La tienda, su cubierta. Leamos esa parte. La tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio que están junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Mire, Dios es un Dios de orden. Cuando levantó a Moisés y lo sacó al desierto, le dijo: Moisés, aquí vamos a establecer lo que yo soy. Dios es orden. Y le dijo: vamos a ordenar a las tribus. Yo quisiera que se imaginaran ustedes en el mapa mundi, pueden visualizar en su mente el país de los Estados Unidos, ¿sí? Donde vivimos, los Estados Unidos. Está la costa este, que es donde vivimos nosotros, ¿no es cierto? Y está la costa oeste, que es allá por California y hasta Seattle, ¿no? Hasta Washington. Imaginémonos esto. Dice que los de Gersón, no es Gersón, Gersón dice la palabra, iban a estar a espaldas del tabernáculo, o sea, al occidente. La tribu de Gersón se iba a establecer a espaldas del tabernáculo. Eso nos da a entender que el tabernáculo, la puerta principal, la puerta de entrada del tabernáculo, estaba hacia el oriente, porque Gersón iba a estar al occidente. Eso significa al oeste. Al oeste. Todos los que iban a estar en esa zona, dice, van a tener una labor. Su labor va a ser estar atentos a lo que se requiere en cuanto a las cubiertas del tabernáculo, cortinaje. Todos los de Gersón van a estar pendientes de que las cortinas estén limpias, de que las cortinas estén bien puestas, de que las cortinas vayan en todos los lugares donde deben de haber cortinas. La tribu de Gersón, esa va a ser la labor. Olvídese de lo demás, no haga más, solamente haga eso. Eso va a ser la responsabilidad suya. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mire, en la iglesia hay dos creyentes a los cuales les tenemos que tener cuidado. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres aquí. Solo voy a decir que hay dos tipos de creyentes a los cuales tenemos que tenerle mucho cuidado. Número uno, al que hace lo que no debe de hacer. Cuidado con ese creyente. Pero es el otro, que es el que no hace lo que debe hacer. ¿En cuál se ubica usted? ¿No hace lo que debe de hacer o hace lo que no debe de hacer? Ese tipo de creyentes hay que tenerle cuidado porque nos meten problemas. Nos meten problemas porque uno no hace lo que debe de hacer, es muy irresponsable. Y en la iglesia necesitamos siervos que sean responsables. Y otros necesitamos que hagan, pero lo que tienen que hacer y no lo que no tienen que hacer. Anoche estudiábamos con las uniones la historia de David y Goliat. Y llegábamos a un punto en el cual veíamos a David que Saúl le puso el traje de guerra, que era el traje de Saúl. Y el pobrecito de David, que era chiquitito, le quedaba el traje demasiado. Y cuando quiso caminar, no pudo. Y dijo David: yo no puedo usar esto, déjeme usar lo que yo puedo. Es lo mismo, hermanos. Haga lo que usted puede hacer. No haga más. Haga lo que usted puede hacer. ¿Y qué es lo que puede hacer? Pues usted me diría: mire, yo puedo vaquear. No, pero aquí tenemos una compañía que lo hace. ¿Verdad, hermano Chicho? Y entonces, ¿qué más? Ya nada puedo hacer, hermano. ¿Será que nada más puede hacer?
Mire, hay una infinidad de cosas que en la iglesia, hermanos, muchas veces hay que hacerlas, pero no hay nadie quien las haga. Y son cosas tan pequeñitas que no se ven. Pero ¿sabe qué? En esas cosas pequeñitas que no se ven, Dios bendice a aquel que las hace. No es necesario que usted esté aquí al frente, hermano. No es necesario que usted vaya a predicar a las naciones. No es necesario que usted vaya allá donde... No. Si usted dobla sus rodillas delante de Dios y ese es su ministerio principal, usted está bendiciendo la obra del Señor. Pero haga lo que puede hacer. Hágalo. No se quede sin hacerlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces a los de Gersón, hermano, Dios les dijo, ustedes se van a dedicar al cortinaje del tabernáculo. Pero mire más adelante el versículo 27 al 32. Dice, de Coat era la familia de los amramitas y la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de Coat acamparán al lado del tabernáculo. ¿A dónde? Al sur. A Gersón los puso al occidente. Si estamos viendo el mapa de los Estados Unidos, hermano, si lo vemos hacia este lado, y disculpen que les voy a dar la espalda ahorita. Si lo vemos el mapa de los Estados Unidos, la puerta principal del tabernáculo iba a estar al oriente. Los de Gersón entonces iban a estar al occidente. Y ahora dice que los de Coat iban a estar ¿a dónde? Al sur. ¿Eso es arriba o es abajo? Ah, es abajo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que conocer los puntos cardinales y eso es bueno, ¿no? Ellos iban a estar en la parte de abajo, a un lado del tabernáculo. Y su labor, ¿cuál iba a ser, hermanos? Y el jefe del linaje de la familia de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el ¿qué? El arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que se ministran y el velo con que todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. ¿Cuál es la labor de los de Coat entonces, hermano? Los objetos sagrados. Déjeme decirle, hermano, todo lo que está en el santuario, todo es santo delante del Señor. Se ha dedicado para la gloria de Dios. Las guitarras, el piano, las sillas, el equipo de sonido, el equipo multimedia, ¿qué más? Las pantallas, todo, hermano, todo lo que podamos ver aquí es dedicado para la gloria de Dios. Está santificado por Dios para el uso santo de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como levitas en este caso, hermanos? Debemos de velar por el buen uso de los bienes que tenemos en la iglesia. Los objetos santos, hermanos, mire, ¿quiénes arreglan la Santa Cena? Son los diáconos, ¿verdad? Los diáconos tienen un privilegio grande de preparar la cena del Señor. Y esa mesa donde ponen los utensilios, esos platitos que se utilizan para repartir, ¿sabe qué? Esos son objetos santos para la gloria de Dios. Debemos de cuidarlos. Debemos de trabajarlo. Y si su labor va a ser lavar esos platos para que estén limpios para el próximo uso, ese es un ministerio que usted está desarrollando. Pero muchas veces, es que a mí solo a lavar me ponen. Es que a mí, mire, como dijo una vez, no sé si conocieron al hermano del dúo Esperanza, el hermano Jonathan.
Dúo Esperanza, de allá de El Salvador. Él era muy bromista. Y un día llegó a nuestra iglesia y llegó un muchacho. Y nosotros creímos que ya no era dúo, sino que era trío. Porque el muchacho iba con cosas también. Y yo le pregunté, Jonathan, ¿y él es parte? Sí, me dice, es el bajista. Ah, ya se volvieron trío. No, me dice, es el que baja las cosas del carro. Ese es el bajista, el que baja las cosas. Pero mire, ese muchacho estaba desarrollando una labor de llevarle los instrumentos a los hermanos para que ministraran. Amados hermanos, nosotros como levitas, como cantores, David decía que era el cantor de Israel. Él se volvía fue el salmista principal y él alababa a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Y él anhelaba y decía, anhelo estar en los atrios del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, decía David, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Para qué? Porque no tengo nada que hacer, porque ya no, él decía, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para aprender en su santo templo. Hermanos, la labor de trabajo nos corresponde a nosotros ahora en la iglesia. Trabajo físico. Hace 2 años en la iglesia nos tocó lijar y pintar de nuevo las bancas de la iglesia. Era un ejército de hombres y niños y jóvenes y mujeres también trabajando ahí, lijando las bancas. Y era una polvazón, hermanos. Pero ¿sabe qué? Quedaron lindísimas esas bancas. ¿Pero por qué? Porque comprendemos que lo que tenemos dentro del templo debe de ser lo mejor para la gloria de Dios. ¿Cuál es su pensamiento en cuanto a esto? No, pues quizás algunos no lo valoran. Pero déjeme decirle, hermano, tenemos que ser responsables aún en las cosas más insignificantes del templo. Gersón estaba al occidente, era el encargado del cortinaje del templo. Coat estaba al sur, era el encargado de los objetos sagrados del templo. Pero mire lo que dice el versículo 33 al 37. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abihail, acamparán al lado del tabernáculo. ¿A dónde? Al norte. Al norte. En el occidente o en el oeste iba a estar Gersón, en el sur iba a estar Coat y en el norte iba a estar Merari. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. En otras palabras, a Merari le tocó toda la estructura de madera del templo. ¡Ja! Diría uno, ¿y por qué a mí me toca lo más pesado y al otro le toca lo más fácil? ¿Por qué Dios le dejó? No, entonces me voy a pasar a la otra tribu, ¿verdad? Me voy a hacer de la otra tribu para que me toque. Hermano, Dios es soberano. Y sigue manteniendo la palabra. Dios es soberano. Y Él dijo lo que nos corresponde hacer. Entre nosotros, hermanos, tendremos hermanos que van a hacer trabajos suaves. Pero también dentro de nosotros tenemos hermanos que desarrollan labor fuerte, física dentro de la iglesia. Mire, los de Merari eran los encargados. Cuando decían, vamos a avanzar el campamento, tenían que desbaratar todo el campamento, quitar toda la madera, guardarla en su lugar y comenzar a caminar. Cuando llegaban a cierto lugar y Moisés decía, vamos a acampar, en ese momento
Una vez más tomaban las maderas y comenzaban a construir, a levantar, y la familia de Gersón a poner las cortinas, y la familia de Coat también a poner los utensilios para que el templo, el tabernáculo estuviese listo. Pero queda alguien más, nos queda un lado. ¿Cuál lado nos queda? Ya está el occidente, que es el oeste, ya está el sur, ya está el norte, y nos queda ¿cuál? El este, ¿verdad? El oriente. Mire versículo 38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán, ¿quiénes, hermano? Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Todos iban a estar a un lado, al oeste, al oeste, al norte y al sur. Pero en la entrada principal, Dios estableció que los que tenían que estar era Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque eran los representantes de Dios, los que iban a estar a la presencia de Dios, los que recibían la voz de Dios, los que platicaban con Dios y traían la palabra de Dios para el pueblo. Del lado oriente, del lado este del tabernáculo, Moisés y Aarón iban a poner sus tiendas con sus familias, y dice la Biblia, ellos serán los encargados de velar por todo el tabernáculo. Eso significaba que Moisés, Aarón y sus hijos tenían que velar por el cortinaje. Tenían que estar visualizando la labor de que los utensilios estuvieran en el lugar santo, en el lugar santísimo, estuvieran en los atrios, estuvieran todo en su lugar adecuado. Tendría que estar sabedor de que no faltaba una tabla en la construcción, que se perdió una tabla. No, Moisés y Aarón tenían que estar pendientes de que la familia de Merari tuviera todo en eso. Hermano, ¿qué significa todo esto? Todos trabajaban para la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? Que usted y yo tenemos que trabajar donde nos toca trabajar para la gloria de Dios, y no para que nos vea el pastor, no para que nos vea el anciano, no para que nos vea el diácono, no para que nos vea quien sea. Dios es el único que debe recibir la gloria y la alabanza en su servicio. Ahora, quiero aterrizar. Algo le toca hacer a usted. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? ¿O solamente está esperando que los demás lo hagan? Dios anda buscando servidores. Dios sigue buscando servidores. Dios anhela siervos. Dios anhela encontrar corazones dispuestos al servicio. Muchas veces ese servicio requiere sacrificio. Muchas veces ese servicio requiere quizás dejar por algunas horas a la familia misma. Muchas veces ese servicio quizás requiere andarse mojando en las calles por andar visitando a los hermanos. Muchas veces quizás ese servicio requiere estar solo en altas horas de la noche mientras la iglesia está durmiendo. Ese servicio requiere muchas veces, hermano, un tremendo sacrificio. Pero ¿sabe qué? Dios lo está viendo. Dios ve su corazón, Dios ve su servicio, y es Dios quien le va a dar la recompensa que usted se merece. No espere recompensa de la iglesia. Como iglesia muchas veces fallamos, hermanos. Fallamos. No vemos lo que se hace. Pero ¿sabe qué?
De los ojos de Dios nadie se escapa. ¿Ah? Dios dice que tiene abiertos los ojos para todo su pueblo. Y Él bendecirá a aquel que hizo la labor, aunque nadie se dio cuenta, pero Dios sí la estaba viendo. Dios lo estaba viendo. Y eso es lo que cuenta. Amados hermanos, yo les invito en el nombre del Señor. Y tal como les decía el siervo Nehemías en el Antiguo Testamento, cuando llegó a restaurar las paredes de Jerusalén, los muros de Jerusalén, las puertas de Jerusalén, yo les animo en esta tarde, hermano, y las palabras de este siervo yo las tomo para mí y se las lanzo a ustedes. Levantémonos y edifiquemos para la gloria de Dios. Levantémonos y trabajemos para la gloria de Dios. Levantémonos, hermano, y trabajemos sabiendo de que Dios vamos a recibir la recompensa. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, en este momento te damos. Porque tu palabra en este pasaje del Antiguo Testamento nos hace ver, Dios, de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir dentro de la iglesia. Gracias por el privilegio que nos das de poder servirte, Señor. Gracias por el privilegio de ser parte de la iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gracias por el privilegio que nos das ahora de saber, Dios, de que nosotros que hemos creído y confesado con nuestra boca de que Jesucristo es nuestro Señor, ahora tú nos has dado la salvación gratuita. Gracias, Dios, por tanto privilegio. Gracias por tanta bendición. Gracias por tanto que nos das a nosotros. Pero perdónanos, Señor, porque muchas veces no te correspondemos con todo lo que tú nos das. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tú esperas de que nosotros hagamos más aquí en este lugar que nos has puesto como iglesia local. Pero queremos comprender y hemos comprendido en esta tarde, Dios, de que tú estás esperando nuevamente a que nos levantemos y nos edifiquemos mutuamente. Y que dejemos atrás, Señor, el letargo, que dejemos atrás todo lo que puede estorbar al crecimiento de la iglesia y que nos esforcemos por ir adelante al cumplir la labor que tú nos has encomendado. Yo no sé si en esta tarde habrá entre nosotros alguien que no ha andado conforme a como Dios quiere que ande. Yo no sé si en esta tarde habrá entre nosotros una persona que no tiene todavía ese privilegio de ser llamado hijo de Dios, que no ha confesado a Jesucristo con su boca. Pero en esta tarde yo quiero dar la oportunidad. ¿Habrá alguien en esta tarde que aunque el mensaje ha sido para trabajar y trabajar, pero yo le digo, Jesucristo le ama. Jesucristo murió por usted. Y Jesucristo lo quiere llamar a la iglesia para que venga a trabajar con nosotros. ¿Habrá alguien esta tarde que quiera recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador? Reconocerle como su Salvador personal y decirle, Dios, estoy listo aquí para iniciar una nueva vida. ¿Habrá alguien que quizás no ha andado tan bien y quiera reconciliarse con Dios y entregarle su vida al Señor? Reconcíliese con Dios. Dios es el Dios de la reconciliación. Él lo está esperando con las manos abiertas. ¿Habrá alguien en esta tarde? Hágalo. Dios le está viendo, Dios le está viendo, Dios le está tocando, Dios le está convenciendo. El Espíritu Santo está haciendo la labor. No se resista. Dios le está llamando. Dios mío, pongo en tus manos a la iglesia Columbia, para que tú sigas moldeando el corazón de siervo que hay en cada uno de los miembros de esta iglesia. Que comprendamos, Dios, que únicamente somos siervos, y si siervos, tenemos que hacer servicio para la gloria tuya. Ayúdanos a ser verdaderos servidores, Señor, y que en medio del servicio pueda haber esa satisfacción personal, pueda haber esa satisfacción familiar, pueda haber esa satisfacción a nivel de iglesia,
de que el servicio es para ti y que tú vas a bendecir la iglesia. Gracias, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.